Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a un webinar de Synergy Nuts. Disculpar hoy a la directora de la plataforma, Lola, que por motivos laborales no puede acompañarnos. Entonces seré yo quien, junto con Marcos, pues coordine un poco este webinar. Ya me conocéis, soy Mario, coordinador de la plataforma Synergy Nuts. Y hoy nos acompaña Marcos Barranco de la empresa Ida y Nature. Y la temática que nos gustaría tratar hoy y la cual está programada es la nutrición y la sanidad del avellano ecológico. Como sabéis, el pasado año hicimos una serie de webinars para hablar del avellano, de su intensificación, de problemáticas, de futuro y demás. Y creo que quedó pendiente entrar un poquito más en materia en cuanto a dos temáticas tan importantes como esta. Sobre todo para un cultivo que en general es bastante desconocido para muchos y que, por supuesto, desde la plataforma queríamos abordar. Así que, sin más, voy a darle paso a Marcos para que nos cuente, en base a su experiencia y a la presentación que nos ha preparado, pues toda la información que necesitamos para afrontar esta temática. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos y adelante cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y como ya ha dicho Mario, pues bueno, muchas gracias por invertir un rato en escucharnos. Voy a hacer una presentación un poquito, digamos, genérica sobre lo que sería la parte de nutrición y sanidad vegetal del avellano, ¿vale? Toda en ecológico. A partir de ahí, cualquier duda que tengáis, pues bueno, entiendo que lo podéis poner por el chat y luego vamos respondiendo. Bueno, empezamos un poquito por la nutrición y la nutrición y fertilización, ¿vale? Del avellano como tal. Para mí hay una que os quiero aclarar. Veis que pongo las imágenes del multitronco, un solo tronco, variedades. Evidentemente yo no soy un experto, un gran experto y entiendo que en el webinar y en Synergy Nuts hay expertos en intensificación y en diferentes formas de poda y demás. No voy a entrar en ello tampoco, aunque hemos trabajado sobre ello, yo no voy a entrar en ello, con variedades como Paulette, Gironella, Culplana, Morella, Negretta, Culpla. Hay muchas variedades, no voy a entrar en ellas tampoco. Evidentemente hay una gran diferencia también tanto en la formación como en las variedades respecto a lo que será el control biológico. Y lo que sí que quiero lanzar ya es que hay diferentes modelos y quiero desde el principio eliminar varios tabús, ¿vale? Por eso veis ya aquí la sostenibilidad economía. Para mí, el generar, hay muchas veces que cuando me presento en fincas o cuando vamos a dar charlas, te preguntan siempre si sería posible generar en superintensivo o en intensivo, tanto en almendro como en avellano, como en otros frutos secos, que sería lo que está de moda, generarlos o cultivarlos en ecológico. Y como vais a ir viendo, una de las grandes posibilidades que tiene el cultivo ecológico es sobre todo en este tipo de sistemas, porque la mayoría de los productos en su caso son de contacto. Entonces, cuanto mejor contactamos en un tratamiento, normalmente es mejor en una planta pequeña a la cual podemos penetrar bien con los tratamientos y está cerca de la máquina o del atomizador en su caso, que no cuando estamos hablando de un árbol enorme, el cual parece que es más fácil cultivarlo en ecológico por menos intensidad, pero actualmente para mí, con los tratamientos que existen ahora mismo en el mercado, probablemente sea más fácil en un superintensivo o en un intensivo que en un árbol de los históricos, ¿no? Pongo lo de sostenibilidad, economía, porque vais a ver que yo en la charla hablo en todo momento de la parte de alimentar muy bien las plantaciones y de tratamientos. Para mí, el hacer un cultivo ecológico abandonando las plantaciones o no haciendo aplicaciones y con poca nutrición, con poco tratamiento, para mí tiene que ir relacionado todo, tiene que ir en una línea de que las producciones sean dignas, porque al final si entramos en el círculo de que la producción no es lo suficientemente amplia como para mantenerse, no tiene ningún sentido, ¿vale? Dada la nueva normativa también de fertilización, pues bueno, ¿qué consideramos en fertilización o qué debemos considerar, ¿no? Hay varios aspectos.
Uno de ellos era aportar los requerimientos nutricionales del cultivo ajustados. Cada día nos van a ajustar más y vamos a tener menos excesos o vamos a poder permitirnos menos excesos, con lo cual, por mucho que sean ecológicos, debemos aportar los requerimientos para sacar una producción lo suficientemente digna para que económicamente sea viable. Ajustar el equilibrio productivo de tanto el vegetativo con el productivo sin que haya los excesos de vegetación que algunas veces hemos hecho en algunos, sobre todo con anterioridad, se medía menos y había cultivos con excesos de vigor. Minimizar las pérdidas de nutrientes, sobre todo con la contaminación del suelo, y mejorar la vida del suelo y mejorar también para que no tengamos temas de escorrentías ni temas de pérdidas de suelo, sino conseguir contribuir a que cada vez el suelo sea mejor. Y para esto es muy importante ajustar las fechas de las aportaciones de consumo a poder ser mediante analíticas o por calendarización, aunque sí que sería interesante toda la parte, digamos, con las nuevas tecnologías de fotos aéreas, de zonas, de analíticas de hoja, de suelo, para conseguir medir al máximo lo que deberíamos aportar en cada momento, ¿no? Como nutrición y fertilización, siempre lo pongo un poco como la diferencia entre una cosa y otra, entre nutrición y fertilizar. Es importante, y más lo que os digo con la nueva normativa a la que vamos, ¿no? La fertilidad del suelo, aumentar esa fertilidad del suelo, tener un suelo vivo y un suelo con suficientes nutrientes para aportar al cultivo. Evidentemente, en agroecología todavía más, si cabe, es importante tener el segundo punto, el tener un suelo vivo, porque vamos a ver que en muchos de los casos no tenemos la capacidad de aportar determinadas cosas o es más difícil aportarlo, y la manera es nutrirlo a base de microorganismos y demás. Aquí vemos un poquito lo que sería las extracciones por tonelada de cosecha de cada uno de los principales nutrientes que tenemos, ¿no? Aquí no se ve muy bien en la imagen, pero bueno, aunque lo explicaremos ahora, las plantas en crecimiento evidentemente necesitan en cuanto a nitrógeno un mayor nivel de nitrógeno que cuando ya están en plena producción. Aquí vemos un poco el desarrollo vegetativo, cuáles serían un poquito y en octubre y diciembre los aportes que haríamos. En desarrollo y llenado de fruto, más o menos lo que haríamos. En precosecha y en poscosecha. ¿Ok? Estos serían los nutrientes. La realidad es que lo que buscábamos era saber más o menos los nutrientes medios que necesitaríamos por hectárea. Nutriente principal por su influencia sobre la actividad vegetativa es en el caso del nitrógeno, produciendo órganos reproductivos y de buena fructificación. Al final la brotación tiene que ser importante para conseguir una buena distancia entre los órganos reproductivos y de fructificación. La recomendación cuando los árboles son pequeños del 1 al 5, el año 1 al 5 sería 30, 50, 100, 120, 150 kilos de nitrógeno. Estamos hablando de una plantación no en superintensivo ni en intensivo, en una plantación normal. Ahí en estos dos casos aumentaríamos los niveles. Y el 75% del nitrógeno deberíamos aportarlo cuando existe el mayor requerimiento, es decir, en la primavera, ¿vale? El potasio influye directamente en la calidad de la producción, ayuda a la asimilación de nitrógeno por las hojas y al desarrollo de la semilla. Es muy importante a la hora de movilizar el agua y la apertura de los estomas. Las cantidades en hoja, cuando hacemos una analítica de hoja, deberían estar entre 0,9 y el 1%. Ahí nos encontramos bien. Cuando estamos por debajo, en una carencia de esos niveles, entramos ya en niveles de necrosis y aparecen en puntas de hojas las coloraciones típicas de la falta de potasio. La máxima necesidad es en engorde de frutos, ¿vale? Por lo tanto, aquí estaríamos en la época, sería agosto, septiembre, cuando llevamos hacia engorde de frutos. Y en las zonas con exceso de potasio, y estamos en zonas también, sobre todo determinadas zonas productivas españolas, en las cuales cuando analizamos suelo encontramos que son zonas que tienen un alto nivel de potasio en suelo,
lo que pasa es que está bloqueado, ¿vale? Esto va a marcar, sobre todo con la nueva PAC o con la nueva normativa, va a ser una de las que nos van a obligar a analizar y a ver qué sistemas podemos utilizar para cambiarlo. El fósforo, unos 50 kilos por hectárea, vemos una función de almacenamiento y transporte de energía, participa en los procesos de reproducción, es muy importante en su acción positiva a la hora de la fecundación y la fructificación, y la carencia tiene como resultado un pobre crecimiento radicular y baja floración. También tiene una serie de connotaciones claras en el endurecimiento de la cáscara y demás. Los valores en hoja que deberíamos tener varían entre los 0,14 y los 0,16% en las analíticas, ¿vale? Recalco mucho las analíticas por lo que os decía, porque nosotros el tipo de abonados que veréis ahora que podemos hacer son un poco genéricos y después tenemos que ir con correctores en momentos determinados. Y para eso la manera más fácil de hacerlos con analíticas de hoja. Cuando vamos a otros, tipo el boro, el magnesio, el calcio, el hierro, no voy a entrar a explicarlos tanto. Evidentemente son muy necesarios a la hora de floración, vegetación, endurecimiento de la cáscara, coloración de hojas, fotosíntesis. Pero vais a ver que con las aportaciones que hacemos normalmente con las enmiendas orgánicas, una parte importante ya suplimos sin la necesidad de hacer aportaciones especiales externas, ¿vale? Bueno, aquí os ponen, pero ¿y cómo aportamos todo esto en ecológico? ¿No? Vale, hasta aquí sabemos lo que hace o lo que necesitan los avellanos en un cultivo normal y actual de avellano. Ya os he dicho que cuando vamos con superintensivos y otras intensificaciones o en intensivo los números varían, pero en la actualidad serían estos. Pues bueno, ¿cómo los aportamos en ecológico? Bueno, pues una de las principales son las enmiendas orgánicas. Lo que se entiende normalmente como enmienda orgánica, principalmente se utiliza estiércol, ¿vale? De diferentes animales, con lo cual son diferentes incluso mezclados, entonces son diferentes aportaciones, pero lo que sobre todo aportamos ahí es unos niveles altos de humus y unos niveles altos de extracto húmico y de materia orgánica. Abonos orgánicos de baja graduación aplicados en gran cantidad. Todos conocemos, pues bueno, diferentes tipos de extractos que se mezclan a veces con estiércol o de usufructo de determinadas fábricas y demás, los cuales, bueno, pues se aplican en cantidades importantes, que tienen una graduación NPK baja, un nivel de materia orgánica también normalmente no muy alto, y los cuales, pues bueno, habría que mirar también, y después para mí uno de los que hay que mirar en este tipo de abonos es la capacidad microbiológica que tienen, porque en muchos casos cuando vienen a veces de cogeneradoras o de algún tipo de otro cultivo que han sido sometidos a tratamientos térmicos y demás, el problema que tienen es que están totalmente muertos y son prácticamente materias orgánicas inertes, las cuales tenemos que hacer una aportación importante bacteriana y demás para conseguir que sean asimilables por las plantas, ¿no? Y luego, bueno, pues teníamos otra tercera parte que serían los beneficios de unas cubiertas vegetales específicas, ¿no? Según qué tipo de nutrientes busquemos, pues tenemos unas u otras cubiertas vegetales las cuales son capaces de extraer o de fijar en el suelo diferentes nutrientes y ponerlos a disposición de las plantas. Otra de las formas que haríamos serían los abonos orgánicos más específicos con valoraciones. A esto me refiero a los típicos abonos ya que tienen un nivel de NPK claro, más importante. En muchos de los casos a veces vienen alimentados con carnes o con sangres animales para subir los niveles de nitrógeno. En otros muchos casos vienen con algún tipo de piedra o de abono mineral también metido en la propia combinación, y entonces pues tenemos otros niveles de calcio, de magnesio en la propia combinación, ¿no? del extracto o del abono. Este suele venir peletizado, ya suele venir en otras condiciones. También tenemos, depende mucho del tipo de extracción, os vuelvo a decir lo mismo, para mí es muy importante qué tipo de extracción tiene. Si son hechos por simplemente mezcla y combinación y mezcla y vuelta a molerlo y a mezclarlo y demás, o
son extractos que han sido sometidos a altas temperaturas y demás. En esto depende mucho por la microbiología de los mismos. En este tipo de abonos hay algunos, nosotros en nuestra empresa tenemos uno en los que cuando ves el nivel de sideróforos que tiene este tipo de abonos, hay una gran diferencia respecto a otros, ¿vale? Los sideróforos son los transportadores de hierro y de calcio a la planta y son muy importantes a la hora de que tenga un nivel altísimo de sideróforos. Normalmente este tipo de abonos tienen otro precio, pero sí que es cierto que su precio lo valen. Tenemos aportaciones líquidas de productos y extractos con bajos niveles fúlbicos y luego tenemos otras con altos niveles fúlbicos. En esto podríamos llegar a los niveles de purines y demás. Para no, que sobre todo es un producto alto en niveles de fúlbicos, materia orgánica, te vienen también con algo de glicina betaína, lleva aminoácidos, normalmente llevan hierro incorporado. Estos son muy importantes a la hora de desbloquear fósforos en suelo y a la hora de conseguir con los extractos fúlbicos poner a disposición materias orgánicas y demás que hemos tenido latentes o que a veces, lo que os decía antes, aportamos y les cuesta mucho de mineralizar. Al final les estamos dando comida a estos para que estos generen comida para las plantas, ¿no? Luego aplicaciones líquidas de productos microbiológicos al suelo, las cuales, pues bueno, tipo también, nosotros también tenemos en nuestra cartera varios con bacillus, con diferentes tricodermas, con diferentes niveles de bacterias que lo que hacen es desbloquear nutrientes de suelo y además pues generan reacciones auxínicas en la planta generando raíz, generando crecimiento. Ahora veremos cómo los utilizaríamos, ¿vale? Y luego tratamientos foliares para corregir deficiencias o aportaciones en momentos X, ¿no? Pues tratamientos como pueden ser tersoles o diferentes formas de calcios o de hierros o de magnesios que vienen complejadas de diferentes formas que en su aplicación foliar para la planta es absorbida de forma diferente o más o menos rápida y la cual, pues bueno, tiene un efecto de corregir esas deficiencias en prácticamente todos los nutricionales, ¿no? Nosotros, que desde IDAI hace muchos años que se está trabajando, hace muchos años que tenemos prácticamente de todos los nutrientes y los nutricionales. Y luego bioestimulantes capaces de activar determinadas situaciones o multiplicarlas en su caso. Estoy hablando de bioestimulantes que en el momentos determinados pues hacen un crecimiento de raíz, en momentos determinados están generando un crecimiento de hojas, en determinados momentos ayudan a hacer un mejor cuaje, en determinados momentos hacen una multiplicación celular mayor, con lo cual tenemos un fruto de mayor número de células y mayor calibre o mayor color en su caso, en otros frutos, ¿vale? Estaríamos hablando de este estilo de bioestimulantes. Ok, pero ¿y cómo haríamos esto? Porque bien, yo os he explicado los que hay, pero ¿cómo lo haríamos en ecológico, ¿no? O ¿cuál sería el sistema de aplicación de todo esto en una plantación? Para nosotros, el primer periodo, digamos, de esos 5, 6, 7 años hasta producción, lo que haríamos sería las enmiendas orgánicas, principalmente estiércol. Digo con el laboreo porque evidentemente tenemos que controlar que ese tipo de estiércol o de abonos orgánicos que os decíamos antes, que se aplica en gran cantidad, tenemos que incorporarlo al suelo de cara a que sobre todo cuando se acerca la época de recolección, no tengamos el suelo con esos estiércoles en suelo, si va a ser con una recolección de aplicación a suelo y escobado después, porque si no están ahí abajo, entonces lo mejor es incorporarlo al suelo. Y aplicaciones líquidas con productos, lo que os decía, microbiológicos, al suelo, generando auxinas. Nosotros, por ejemplo, es muy habitual a los poquitos días de plantar y cada vez que se acerca un momento de estrés en la planta, hacemos una aplicación de un producto que lleva Bacillus subtilis, que lo que genera, aparte de la protección de raíces, lo que genera es un crecimiento oxínico en esas raíces y, por lo tanto, una mayor exploración de suelo, un mayor
crecimiento arriba en la planta por ese crecimiento de raíces y evidentemente, pues bueno, al final una mejor estabilización y un mejor crecimiento de la planta, ¿no? Y luego entraríamos en el segundo periodo de producción. En ese segundo periodo de producción, pues lo que haríamos sería abonados orgánicos con NPK a poder ser vivos, lo que os decía, pues este tipo de abonados de materias orgánicas que venden muchas veces o que vemos en Pelex o en sacos, en grandes sacas, las cuales podemos incorporar con la típica máquina de rejas que la deja ya enterrado para que no esté en superficie y después no tener problemas, o sea, para incorporarlo más fácil y no tener problemas después a la hora de la recolección. Esto sería como un abonado que haríamos en invierno o en época, digamos, de no vegetación para poder aplicar bien al suelo y pasar con estas máquinas. Y normalmente ya en vegetación en los abonados líquidos tipo fúlbicos, como os decía, que contienen pues, glicerabetaína, que contienen hierro, que contienen extractos fúlbicos, que van a hacer, bueno, desbloquear determinados nutrientes en suelo y van a ayudar a la estructura del suelo, ¿no? Junto con el otro. Y a partir de ahí, pues tratamientos foliares ya en momentos de máxima necesidad, como lo que estábamos hablando de nitrógenos, en momentos de crecimiento máximo que tienen una necesidad importante de nitrógeno, pues ahí lo aplicaríamos con tratamientos foliares, incluso también por el riego, pero normalmente se suelen meter foliares de cara a generar esa asimilación rápida en ese momento de necesidad máxima, ¿vale? Y lo que os decía, bioestimulantes capaces de activar determinadas situaciones o multiplicarlas, pues bueno, en el momento de floración o si estamos buscando un borón o un aminoácido o lo que sea previamente a floración o durante la floración o incluso en multiplicación celular, pues hacer otras aplicaciones. Nosotros ahora estamos relanzando ahí un producto que también, que todavía no está ni probado en avellano, pero que está funcionando muy bien a la hora de multiplicación celular para conseguir mayor peso seco en el fruto y por lo tanto mayor célula, mayor fruto seco, mayor peso seco, mayor calibre. Y después pasaríamos al tema de conseguir llevarlo a que todo eso multiplique con mayor calibre y demás. Hay de todo, hay de engorde, había de diferentes. Paso a control de plagas y enfermedades. Voy un poquito rápido, pero lo que decimos, prefiero que lo hagáis después en preguntas. En control de plagas y enfermedades, pues nos encontramos primero un oidio, que sería un Piactina gutata o Erysipe corillaceum. Ha aparecido últimamente en las tierras de Tarragona, antes no se veía. Nosotros, la verdad es que con azufre, con heliosufre, que es un azufre con resina de pino y otros coadyuvantes, se ha controlado muy bien. Evidentemente hay otro tipo de azufres sin protección, en polvo o demás, pues que el riesgo son las temperaturas altas. Hay productos como Prevam que tienen registro en contacto en ecológico, creo que es el único, que es un aceite de naranja. Y luego pues abonados que ayudan a la prevención, incluso sustancias básicas que están mostrando que ayudan a la prevención por aumento de calosa. Nosotros tenemos abonos que aumentan en la deposición de calosa en las paredes celulares y hacen más difícil la penetración de las hifas de los micelios, de las hifas de los hongos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto serían productos que se están utilizando. Normalmente se utilizan en primavera, en los momentos de aparición. ¿Qué no pasa? Ahora. Perdón. Ahora. Luego teníamos la enfermedad muy típica, que es la yema seca, ¿de acuerdo? Yema seca es una enfermedad que en la zona de Cataluña llaman borro sec. Nosotros es una enfermedad que es muy larga en cuanto a que puede penetrar en las yemas tranquilamente en el mes de julio-agosto y aparece en brotación en la época de marzo-abril. Entonces, bueno, sobre todo en abril. Y lo que os digo, nosotros hemos visto un efecto claro de un producto que se llama Polyversum, que es un Pythium molligandrium, que es un devorador de otros hongos. Entonces, le hemos visto un efecto aplicado directamente en el momento de primavera, cuando vemos la enfermedad, como no curativo, pero sí tiene un efecto claro en la curación de dichas enfermedades. Y luego hemos hecho alguna serie de ensayos con abonos que generan defensas en la planta, tipo
de aumentar los niveles de peróxido de hidrógeno en la planta, tipo la deposición de calosa y demás. Y hicimos una serie de ensayos en la zona de Tarragona y vimos que, bueno, porque esto anteriormente en convencional se trataba con metiltiofanato, y hemos visto que estos abonos, que en otros lugares del mundo son fitosanitarios, pues tienen un efecto claro en el control de dicha enfermedad, pero esto sería aportado o aplicado en el mes de julio-agosto cuando la diferenciación celular, ¿vale? Ahí hemos conseguido que después aparezca en primavera menor daños. Tratamientos, como decía, en brotación con los curativos y en generadores de defensas a mitades de julio, agosto, según la variedad, según la zona, ¿vale? Sería por ahí. Esta, que es Piactinia gutata, la pongo simplemente porque mucha gente la confunde a veces con araña, con un ataque de araña, ¿vale? Ahora veremos el de araña y la verdad es que, bueno, tiene un punto parecido, los puntos amarillentos y demás. Parece que las negras son arañas muertas, pero bueno, en este momento, por ejemplo, en la foto que vemos abajo a la derecha, parece ahí como un inicio de araña, pero a la vez muerta. Bueno, entonces, bueno, como hay gente que la confunde, la pongo. Hay un tratamiento registrado que es en ecológico y que es el aceite de naranja del Prevam, que coincidiría también con el mismo del control del oidio y también coincidirá con el de araña, con lo cual es un tratamiento que cuando lo haces, bueno, pues te hace un amplio rango y que entra bastante. Ahí se ven los tratamientos entre los BBCH de 50 a 89 y bueno, es muy eficaz, es de contacto, con lo cual volvemos al mismo. Las plantaciones tienen que estar lo más fáciles para contactar. Aquí viene araña y bueno, hay 4 o 5 tipos diferentes de arañas, tanto rojas como amarillas. Aquí vemos, arriba están los nombres, ¿no? De Eotetranichus, Tetranichus, Tetranicopsis y Panonichus, ¿vale? Aquí hay diferentes productos de contacto, evidentemente los azufres y los aceites de parafina típicos que se utilizan siempre en invierno y durante la campaña. El riesgo de la parafina de poder cerrar estomas y el riesgo de los azufres a temperaturas altas, como hablábamos de quemaduras, pues hacen que, bueno, ahí tanto el Prevam, que ya hemos nombrado varias veces, que tiene un efecto, aunque no tiene registro en araña, pero tiene un efecto en araña claro cuando lo utilizas para oidio y te hace este efecto. Y en el caso de Ultraprom, que es un aceite parafínico muy refinado, con una serie de jabones y detergentes en sus combinaciones que hacen que el producto en sí no cierre los estomas y por lo tanto no sufre la asfixia que sufre con aceites parafínicos de otro tipo de refinación por el tipo de refinado que lleva y en su caso en el 98% de amplio espectro, ¿no? Los tratamientos para invierno se suelen hacer con aceites parafínicos de cara a hembras y huevos, y en primavera, de cara a controlar todos los estadios, pues lo que os digo, normalmente se hacen en pases en primavera directos, que es cuando aparece. Aquí otro de los que más problemas han generado, y es uno de los que precisamente hacen que se han hecho muchos tratamientos y por lo tanto muchas veces matamos la fauna auxiliar, que consigue o hace que tengamos mayor nivel de plagas de otras enfermedades, ¿no? De otras plagas. El gorgojo o el diablo, el Curculio nucum, para mí es muy difícil controlar. Realmente es una plaga que una de las pocas cosas que hay son nematodos o entomopatógenos, pero no están acabando de dar todo el resultado que esperábamos. Los hongos capaces de parasitar sobre todo las pupas, porque esto es una plaga que llega a estar hasta 3 años en el suelo pupando. Entonces hay un antipupas o una serie de hongos capaces de parasitar esas pupas son importantes, y hemos visto que también pues, los tratamientos con Prevam le generan ciertos problemas en la cutícula de este insecto, y al final le generan no un control como tal, porque además no está registrado para ello, pero sí que vemos que donde hay una aplicación de Prevam aparecen menos curculio, ¿no? O sea, porque le genera algún tipo de afección o porque allí en alguno de los estadios llega a hacer un control sobre él. Lo he dicho, los tratamientos en invierno sobre pupas por el riego, y en primavera hay tratamientos foliares contra adultos. Evidentemente, si se hacen pupas también durante el año,
pues hombre, también como ya os hemos dicho que es un ciclo de más de un año, pues puede controlar también. El pulgón, ¿vale? Volvemos al mismo, UltraPROM, que era el mismo que hemos hablado en araña, pues genera un buen control también de contacto directo aunque se hace para araña, pero tiene un control indirecto en pulgones. El aceite de parafina, lo mismo, el contacto y el problema de los cierres de estomas. Prevam, que es otro contacto indirecto que también hace un importante contacto en el pulgón. Y luego, pues determinados jabones, abonos y sustancias básicas que tienen acciones diferentes. Acciones de reacción en la planta, de defensa y demás, porque lo que sí que es cierto es que no hay muchos tratamientos registrados en ecológico para el control del pulgón. Ya os digo que son más tratamientos indirectos los cuales consiguen controlar. Por dicho, en invierno con tratamientos invernantes y en primavera sobre todos los estados, pero el problema de la primavera es lo que decimos, que hay muy pocos productos registrados. El BADOC, ¿vale? Es un ácaro de 1,5 milímetros, es transparente, como aquí veis en la foto, ataca a las yemas y no deja que éstas se desarrollen, ¿vale? A veces también a los órganos masculinos, no solo a los femeninos. Bueno, en este tiene un efecto indirecto, aunque no tiene el registro, pero sí que como ácaro UltraPROM tiene un efecto claro y Prevam también. No lo hemos registrado para ello, pero el efecto sobre todos los ácaros es ese. Los aceites de parafina en invierno son muy importantes, sobre todo antes del inicio de cuando hay el momento de paso desde digamos, pasan las larvas hasta las agallas, ¿vale? Antes de ese cierre de las agallas es el momento del tratamiento. Tratamiento de control de invierno, como os decía, antes del cierre de las agallas, y a finales de marzo cuando el control migran, cuando migran hacia las yemas, y en ese momento es un momento de poderlos pillar en estado de larva. Luego hay otra serie de larvas, como pueden ser, o de plagas, como son Ceucera pirina, las cuales, bueno, pues normalmente se hace una confusión o captura masiva durante varios años en el momento de la eclosión del adulto, de la salida del taladro, y salen de la madera y salen en estado de adulto. Y el cigarrero, que como veis aquí, pues tiene, bueno, varios parásitos y también el efecto del Bacillus thuringiensis en larva, ¿no? Veis que muchas de las plagas que a veces aparecen o creéis no están puestas o no están consideradas, tanto en nutrición como en control. Para mí es importante que entendamos que hacemos una nutrición, digamos, con materia orgánica muy importante, lo cual genera que determinados déficits no aparecen, y no aparecen y no los ponemos en calendario, porque en esa materia orgánica ya aportamos esos nutrientes que podrían dar una carencia. Y en este caso, en el caso de determinadas plagas que en otros casos aparecen, pues en el mundo del ecológico, cuando defendemos la fauna auxiliar, que os pongo aquí, la preservamos, lo que sí que es cierto es que aparecen muchas menos plagas por ese sentido, ¿no? Porque hay depredadores y parásitos que nos ayudan a controlarlas. Yo con esto os doy las muchas gracias por la atención. Paso a Mario y a las preguntas que hayan podido aparecer y a preguntas. Estupendo. Pues Marcos, muchas gracias. Creo que muy completo, un tema, pues eso, que podemos estar hablando media hora, 4, o lo que queramos, pero bueno, como resumen de lo más importante, creo que ha quedado muy claro. Ahora, pues los asistentes, si tienen cualquier duda, la pueden poner por el chat. Y para dar un poquillo de vidilla también a esto, a mí durante la conversación me han surgido bastantes cosillas, o creo que comentarios que pueden aportar, ¿vale? Empezando un poco por lo que comentabas respecto, sobre todo, de la fertilización, ¿cómo de viable consideras tú, en base a la experiencia que has podido tener de cerca, obtener unas producciones medias, altas en el tema ecológico? ¿Consideras que se pueden alcanzar?
que a lo mejor el coste de los inputs que hay que aplicar en ecológico por esa diferencia que hay con respecto a los abonos minerales o convencionales puede afectar mucho realmente la rentabilidad aunque suba la producción. ¿En qué punto de la balanza estamos? ¿Vale? Mira, para mí, yo lo que considero es que cuando tú empiezas desde el principio, desde una plantación, sobre todo desde el principio, con aportes orgánicos desde el principio, sí que es cierto que a lo mejor el suplir la nutrición de un abono químico con un abono, podríamos decir, cuando tenemos que hacer la máxima aportación foliar y demás, pues sí que a lo mejor tiene un encarecimiento de precio, pero sí que es cierto que al final cuando haces aportaciones orgánicas durante años, también tienes otra serie de beneficios que son las de hídricos, a nivel de mejora de suelo, estructurales, a nivel de retención de nutrientes que no lixivian o no se pierden tan fácil. Entonces, al final, yo creo que al final el problema no viene tanto dado por la pérdida o no, o la falta de producción por falta de nutrientes. Al revés, yo ahora lo que estamos viendo mucho y dándole muchas vueltas es a todo el tema de que con la nueva nutrición, o sea, con este tipo de nutrición, al igual que con otras, con las nuevas formas de producción en superintensivo y en intensivo, que se espera tener unas grandes producciones, también lo podemos llevar al almendro perfectamente. Lo que me genera más dudas es qué va a ocurrir, porque todos sabemos que con las producciones actuales o que se quieren sacar en superintensivo, con la nueva normativa de aplicación de nitrógenos y demás, lo que no sé es cómo vamos a conseguir sacar esas producciones, porque nos quedamos cortos. Entonces se están haciendo una base de estudios, tanto en almendro como en pistacho, como en avellana, con unas producciones, en unos estudios económicos, y sin embargo la normativa no nos está permitiendo aplicar, o no parece ser que no va a permitir aplicar esta cantidad, ¿no? Y ese es un buen punto de partida para que trasladéis o para que haya otros webinars y se pueda trasladar a la administración que cómo piensan sacar las producciones que pueden sacar unas hectáreas sin la aportación de todos esos niveles de nitrógeno que necesitamos para sacar esos niveles de semilla, ¿no? Efectivamente. Además, yo creo que aquí hay una cosa importante a comentar y es que la tipología de suelo juega un factor fundamental, ¿vale? Sobre todo si lo que quieren desde la Unión Europea es reducir el consumo de nitrógeno o aportación de nitrógeno, sin tener en cuenta el reparto, como digo muchas veces, no es tanto el consumo, sino el reparto que tú haces del nitrógeno, pero bueno, ese es otro tema. Creo que es importante también a la hora de aplicar, por ejemplo, pues todas estas bacterias fijadoras de nitrógeno, etcétera, tener en cuenta que dos suelos juegan en ligas totalmente diferentes o pueden jugar en ligas totalmente diferentes. Entonces, a la hora de tener esas producciones, creo que habría que hacer un poco ejercicio de sentido común y tener en cuenta estas variables, que a lo mejor lo que habría que valorar más es cómo yo aplico, cuándo yo aplico y en qué tipología de suelo estoy trabajando, antes que simplemente poner un número de unidades fertilizantes a aplicar y cada uno que se apañe. Pero bueno. Efectivamente, y no son lo mismo lo que hablamos, ¿no? Cuando tú vas mejorando mucho el suelo con este tipo de aportaciones orgánicas, tú sabes que tienes a disposición y a la vez retenidas en el suelo unos niveles de nutrientes que no se tienen cuando no hay esos niveles de materia orgánica. Entonces, bueno, por eso te digo que varía mucho, pero que lo que sí que te digo es que no tiene por qué estar muy lejos los niveles de producción en ecológico de plantaciones convencionales, o sea, no tienen por qué estar tan lejos, ¿vale? Perfecto. Mira, ya nos han hecho un par de preguntas, ¿vale? Relacionadas en este caso con la sanidad. Y la primera de ellas es, me gustaría saber qué variedades son más resistentes para enfermedades y plagas según la experiencia del ponente. Pues depende, claro, depende de la zona en la que estén, porque hay incluso enfermedades que no se dan en otros sitios. Ya os he dicho que, por ejemplo, el oidio ha aparecido en la zona de Tarragona, prácticamente no se hacía nada y ahora últimamente está apareciendo mucho. Entonces, bueno, depende un poco a veces de la variedad, pero también a veces del tipo de forma, volvemos a lo mismo, de la forma de trabajar dicha variedad, ¿no? Por ejemplo, vas a un yo qué sé, a un Badoc, y en un Badoc pues tienes variedades como Culpla, Rivet, Trenet, Tonda Romana, que es más resistentes, ¿no? Son más resistentes que otras. Pero sí que es cierto que
que a veces, muchas de las veces, va relacionado un poco con, en cuanto hablamos de araña o de pulgón, más con el manejo a lo mejor del cultivo que con la propia variedad, ¿no? Incluso Sí a lo que mejor por la zona, ¿no? Que una plaga sea más endémica que sí, otra, lo que haya alrededor de la propia plantación. efectivamente, pero bueno, esto nos ocurre en otras zonas de cultivo con otros cultivos donde últimamente el maíz se está haciendo muy extensivo con araña y después en campos cercanos aparece mucho, ¿no? En otros cultivos tenemos mucha empoasca y ocurre también según qué hay cercano. Bacteriosis, no hemos hablado de bacteriosis, pero hay zonas donde aparece más santomona que otras por circunstancias de la zona o de los cultivos alrededor. Pero sí que es cierto que muchos de los, yo por ejemplo, araña es una plaga que cuando en ecológico lo llevas bien compensado y lo estás tratando bien, o sea, y conservas muy bien la fauna auxiliar, normalmente no tienes unos grandes ataques de araña. Y ¿influye la variedad? Bueno, lo que influye sobre todo es que hagas un buen manejo y que en ninguno de los tratamientos seas muy agresivo con la fauna auxiliar, ¿no? Entonces, más que la variedad, yo sobre todo es un poco esa defensa de la fauna auxiliar, que nunca nos va a controlar al 100%, pero sí que es cierto que después de un tratamiento donde le damos un repaso importante a la enfermedad o sea, a la plaga sobre todo, pues si además defendemos esa fauna auxiliar va a ser capaz de ayudarnos a estabilizar la plaga cuando menos, ¿no? Además, este tema, por ejemplo, en el tema del almendro y en el avellano, pues es bastante similar. Lo hemos tratado muy en profundidad con gente como Pepe Ferrandis, con una experiencia amplísima en frutales también ecológico, al igual que tú. Y yo creo que, en resumen, la clave, sobre todo pensando en tema de enfermedades, en plagas también, pero sobre todo en enfermedades, es tener clara una estrategia de prevención y que conociendo las características de la finca y del cultivo, intentemos ir siempre por delante, evidentemente teniendo en cuenta la climatología, pero por mucho que digamos que una plaga se controla de una forma, con un producto, con un tal, en cada caso, pues creo que lo ideal es hacerlo de forma preventiva y adaptada a las características de la explotación. Así es, ¿no? Así es. Y luego también yo estoy viendo muchas zonas también con las grandes plantaciones también en almendro de muchos problemas de enfermedades de suelo, donde llegas y evidentemente son zonas diferentes tierras, cuando son fincas muy grandes, que hay diferentes tierras, donde también aplicaciones de productos ya no curativos, pero sí que ayudan, son bioestimulantes, que ayudan a la brotación, que ayudan a no sé qué, pero que además ayudan a generar una reacción en la planta de vasodilatación, que tienen lignosulfonatos de cobre y demás, o gluconatos de cobre, que por el riego de gluconatos, en este caso, que nosotros es más asimilable todavía que el gluconato, lo que consigues es que la planta sea capaz de transmitir una reacción en la planta importante que genera muchos cuidados, tanto con santomonas, con fitóftoras, con todo este tipo de enfermedades de suelo y arriba también, bueno, yo estamos viendo que si vas en preventivo ya sabes que tienes que hacer esto, se están controlando muy bien y está funcionando muy bien, vamos, sin necesidad de... Pero como tú dices, es muy importante sobre todo la zona, el tipo de suelo que tenemos, la humedad de la finca, la zona de vientos que tiene la finca. Bueno, al final nunca nada puede ser genérico, ¿no? Todo es ya después tiene que entrar la mano del asesor y verlo en finca. Eso es. Mira, nos preguntan por aquí también, buenas tardes, nosotros tuvimos un problema de plaga de Áltica SPP adulto con orificios en las hojas. ¿Conocéis algún caso de esta plaga y cómo tratarla? Gracias por adelantado. Pues no, no te voy a engañar. No he visto, conozco la plaga, pero no he visto ningún ataque. He visto puntualmente alguna circunstancia, pero no como tal, un ataque como tal que se pueda considerar un ataque. ¿Vale? Para mí, y más taladrando en hoja, yo lo que te digo, para mí en esta, lo que pasa es que es una plaga difícil de llevar. Sí que te digo que cuando son fincas de ecológicos, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando son fincas de ecológico que mantienes mucho tema de parasitoides y depredadores, en muchos de los casos no te genera ningún tipo de... o no tienes apariciones tan claras, ¿vale? Probablemente el que debería ver a ver por qué tuvo semejante ataque y de dónde le vino, si le vino de algún sitio muy, ¿sabes? De algún otro cultivo al lado o algún cultivo
abandonado al lado o alguna cosa de este estilo, porque no, vamos, yo no he estado viendo grandes fincas con grandes problemas. Quizá, no lo sé, si nos puede contestar, en este caso Noelia, que es quien nos hace una pregunta. Como también nos ha seguido gente de Chile o el tema avellano, a lo mejor incluso en otra zona que haya más problemática, puede ser también algo similar. Yo sí que te quería hacer una pregunta en relación al tema de plagas y enfermedades, un poco, no a modo de conclusión, pero sí resumen general, y es, dentro de todo este abanico de problemáticas que podemos tener, ¿cuáles son las más importantes y las que más nos pueden limitar aquí en la península a la hora de llevar a cabo el cultivo ecológico de avellano? Bueno, pues al igual que Áltica, que es difícil de controlar para mí, y es evidente, igual también en convencional, el gorgojo es uno de los que genera un gran problema, porque la verdad es que el lograr controlar esa plaga, como ya te digo, para araña hay productos, para pulgón hay productos, para enfermedades hay productos, pero realmente este es uno de los que probablemente ha originado que muchas otras plagas hayan aparecido debido al montón de resistencias que se han llegado por la masiva utilización de productos con él, ¿no? Pero realmente además porque por la morfología del propio insecto es complejo. Ya te digo que hay nemátodos entomopatógenos, hongos que generan también parasitoides, pero es una plaga muy difícil y que ahora mismo, sobre todo en ecológico, es compleja compleja si no es con ese tipo de productos. Hay productos que a base de utilizaciones pues consigues hacer efecto, y lo que te digo, y que cualquier tema, imagina, meter antipupas por el riego, pues el contacto es muy difícil, ¿no? No es tan fácil como un control de tratamiento y demás. Y entonces, para mí es más difícil, probablemente sería lo más difícil que hay ahora mismo en Mira, nos comenta Noelia que esto es en Extremadura cultivo convencional. Es la única plaga que han tenido hasta la fecha en el mes de octubre y noviembre. Pues yo lo que te digo, yo el problema entiendo que por el tipo de insecto que es complejo también a la hora de parar. Y ya te digo que yo no lo he visto. He visto puntualmente el insecto, he visto un ataque como tal. No sé si a base de algún tipo de parasitoide o esto en otras zonas no aparece. Yo ya te digo, yo no lo he visto. No he visto ataques masivos en esto. Entonces, claro, ahí es donde iba yo también un poco, y es una cosa que hemos debatido también ampliamente aquí. Y antes tú decías el control total de la plaga. Y yo creo que una de las cosas que nos tenemos que preguntar, sobre todo en el manejo ecológico, antes de realizar un tratamiento, en este caso para controlar una plaga, es, ¿realmente es necesario controlar el 100% de la plaga? ¿O hasta qué punto tenemos que tener en cuenta el umbral de tratamiento de la plaga? Porque parece que hoy en día vemos cualquier cosita en el campo, cualquier insecto, cualquier cosa que se está, aprovechando de nuestro cultivo, y ya por eso tenemos que cargarnos la población entera. Entonces yo creo que muchas veces tenemos que también relativizar y entender cuándo un tratamiento, en este caso de control de plaga, está justificado y cuándo no. ¿Vale? Yo siempre decía que yo recuerdo de niño ver tratar en los frutales contra un bicho que mordía a las personas que estábamos cogiendo fruta, y después cuando he sido más mayor he descubierto que era una crisoperla carnea, ¿no? Era la crisopa que comía pulgones y demás, y he visto tratar contra eso. Entonces, bueno, pues hay que medir muy bien contra qué tratamos, si realmente el daño es lo suficientemente importante y justifica un tratamiento. Evidentemente, con la nueva normativa de tratamientos, tal y como van, ya no es una cuestión de ecológico ni no ecológico, evidentemente cómo van los tratamientos y que cada vez están quedando menos y menos químicos que tengan una acción con un porcentaje tan alto, va a haber que medir más esos tratamientos. Y lo que te digo, yo, por ejemplo, no sé hasta el punto que en una altica un piretroide natural le podría hacer un efecto, pero probablemente el daño que tuviera en la fauna auxiliar fuera más dañino que el propio control o que el propio daño que le va a hacer la altica, ¿no? Porque según cómo utilizas un piretroide o alguna otra cosa, lo primero que tenga registro, aunque sea natural. Segundo, el que después encontraríamos daños probablemente de un ataque de araña o un ataque de alguna otra cosa que
que con el piretroide Sí, sí, sí. hemos matado al fauna auxiliar que controla o que ayuda a controlar esa araña, ¿no? Perfecto. Y mira, Marcos, si te parece, para terminar, nos ha preguntado Noelia otra cosa que aunque no creo que va a ser complicado de contestar en ecológico, pero igual sí que existe algún tipo de respuesta. Y nos pregunta que el tema de rebrotes, aparte de la poda cultivo de monotronco, que si tratáis o se trata con algún otro producto. ¿Vale? A ver, por normativa, en teoría no existe la posibilidad la palabra ecológico está prohibida en el reglamento de ecológico, ¿no? La palabra herbicida está prohibida. Pero sí que es cierto que, bueno, al final yo he visto utilizar sistemas tipo fuego, sistemas tipo vinagres cuando son muy pequeños. Al final lo que se busca es una acidificación muy importante que hace un contacto como hacía el histórico gramosone, ¿no? Como cualquier herbicida de contacto. Entonces lo que se busca en muchas de las ocasiones es hacer tratamientos a suelo con algo que queme esos rebrotes. Yo en eso sí que, porque lo demás es mecánico. O sea, cualquier otro sistema que existe es mecánico. Lo que pasa es que también volvemos a lo mismo. Hay que valorar una aplicación acidificada de un tratamiento a un suelo, qué nivel de daños genera en la microbiología del suelo. ¿Vale? Entonces hay que ver muy claramente si es interesante aplicar, yo qué sé, un tratamiento con un producto muy ácido, el cual puede generarte un problema después a nivel de matar determinada microbiología que tú tienes en el suelo y que llevas aplicando para generar esas bacterias nitrificadoras, esas fijadoras o desbloqueadoras de fósforo, ¿vale? Hasta qué nivel le generamos daño por el hecho de no pasar mecánicamente a contra ese rebrote. Y creo que para eso es muy importante, por eso también ponía la foto inicial de la que hay un multitronco y un tronco, los nuevos patrones y variedades que hay ahora mismo ya en el mercado con un tronco solo, los cuales tienen mucho menos rebrote y es mucho más fácil de controlar para poder hacer incluso determinadas cosas con mecanización, ¿no? Estupendo, Marcos. Pues creo que ha quedado bastante claro con tu respuesta. Y por no alargar más bueno, te doy las gracias, Noelia. Gracias a ti, Noelia, por preguntar y hacer esto un poquito más dinámico. Y por mi parte, pues creo que podemos dar por concluida la sesión. Creo que ha sido muy interesante todo lo que hemos comentado. Y esto es un tema que está totalmente abierto para seguir entrando en profundidad, para contar con otros expertos, siempre y cuando la comunidad de Synergy Nuts lo vea adecuado. Ya hemos hablado del tema del avellano y el crecimiento que se espera que poco a poco vaya teniendo, y con ese avance de los nuevos modelos de cultivo, la experiencia de productores que están apostando por ello. Entonces, pues nada, por parte de la plataforma y como decía antes con las disculpas de Lola, de la directora, agradecerte, Marcos, que nos hayas acompañado esta tarde y esperamos contar contigo en otras ocasiones. Pues muchas gracias, Mario, a vosotros y lo dicho. Y por supuesto, cualquiera que quieran contactar o preguntas, pues ya sabéis, me las trasladáis o pueden contar con cualquiera de nuestra empresa y le pueden pasar mi contacto y podemos por común solucionar algunas dudas que queden. ¿Vale? Estupendo. Pues gracias también a todos los asistentes por ser parte de este webinar y de la plataforma. Y nos vemos en el próximo, que será de aquí a 2 o 3 semanas, con un tema muy interesante como son las cubiertas vegetales. Estamos viendo cómo enfocarlo con un formato medio entre audiovisual y ponencia para que quede completo y podamos ver in situ toda la experiencia en campo de productores que ya apuestan por este sistema de cultivo. Así que nada, muchas gracias y que tengáis una buena tarde. Hasta luego.